Quiero leer Hechos 2, 41 al 47. Y la palabra del Señor lee como sigue. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor, te pido que la bendición que está en esta palabra para esta iglesia, tú nos la des. Seamos edificados, ministrados a través de tu palabra, oh Dios. Sé tú hablando a cada uno de nosotros. Y no permitas que nada ni nadie robe esta semilla. Gracias, Dios. Amén. Amén. Esto es impresionante. Y digo impresionante porque estamos hablando, acabamos de leer un pasaje de la Escritura que está en el capítulo 2 del libro de los Hechos. O sea, empezando el libro, o sea, empezando la historia de la iglesia primitiva. O sea, ese fue el arranque. Así fue que empezó. Lo que había ocurrido antes fue que estaban orando en el aposento alto por varios días y se derramó el Espíritu Santo. A raíz de ese derramamiento del Espíritu Santo, Pedro se levanta, predica la palabra y se convierte en 3,000 de un cantazo. O sea, yo no sé cuántos años llevamos nosotros orando y predicando para que se convierta la gente. Allí se convirtieron 3,000 de un cantazo. ¡Pam! De un solo cantazo se convirtieron 3,000. Y luego hace esa descripción, describe cómo vivía la iglesia, cómo vivían los hermanos, cómo funcionaba la iglesia, el mover dentro de la congregación. Y hace una descripción bastante específica y práctica de las cosas que la iglesia hacía. Pero también en esto que describe, en estos primeros versículos, menciona cómo esa iglesia, esos 3,000 personas, 3,000 hermanos, los primeros 3,000 miembros que se convirtieron ahí, influenciaban al pueblo, a la gente, el contorno. Ellos no pasaron desapercibidos. Ellos no era una iglesia que se convirtieron y se encejaron en 4 paredes, cantaban coritos allí dentro y nadie sabía ni lo que estaba pasando allá adentro. No. Dice que a causa de lo que estaba ocurriendo, en lo que leímos, dice que sobrevino temor a toda persona. Cuando utiliza la palabra temor, se refiere a respeto. Había un respeto del pueblo, de toda persona, por lo que estaba ocurriendo allí. ¿Por qué? Porque lo que estaba ocurriendo allí era algo bueno. Era algo donde la gente, el que robaba, el tipo del barrio que se robaba y que se metía en el patio y se robaba las cosas, dejó de robar y empezó a ir a la iglesia y eso trajo como consecuencia que tuvo una experiencia con Dios y dejó de robar. El tipo que tenía la chilla, que se las pegaba a la mujer con la chilla que estaba más abajo, de momento la gente empezó a percatarse de que ya no, el tipo dejó la chilla. El tipo dejó la chilla. Y espérate, aquí está cogiendo algo. El negociante, aquel que tenía negocio, que tenía tienda, que era un mercader, que era un pillo, que robaba de más, o sea, que cobraba de más. De momento la gente empezó a darse cuenta que el tipo ya no robaba, le ponía los precios correctos.
Porque dice, ¿y qué te pasó? Dice, bueno, es que yo estoy yendo a la iglesia nueva, a la iglesia de Cristo, a la iglesia del Señor, la iglesia que el Señor fundó. Nosotros le llamamos la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, ¿verdad? Y eso dice que la gente comenzó a respetar esa iglesia, comenzó a respetar, a admirar lo que estaba ocurriendo allí. Lo que estaba ocurriendo allí tenía un impacto fuera de la congregación. No era algo encerrado, no era algo que se quedaba en las cuatro paredes de la iglesia y de ahí no salía. Dice también, al final de lo que leímos, dice, y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Tenían el favor, la gente comenzó a ver esa comunidad de creyentes con buenos ojos, porque lo que estaba ocurriendo allí era bueno, era bueno. Yo recuerdo cuando yo me convertí a Cristo, el 4 de marzo de 1977, allí en el caserío, en el 22, y en la historia ustedes la saben. Pero cuando yo me convertí, yo creo que yo no sé si estaba en 9º grado, en 7º grado, yo no sé. Y yo tenía malas notas. No porque fuera bruto. aclaro el detalle. Era que molestaba mucho. Hablaba mucho, me reía mucho, hacía muchos chistes, le hacía maldades a la maestra, hacía muchas cosas. Tampoco era que era malo, era que era muy chistoso y Wilito se identifica conmigo. Ya tú sabes de dónde tú sacaste eso. Y entonces pues estaba malito en la escuela, estaba malito, no tenía F, pero no tenía buenas notas. Cuando yo me convierto a Cristo, estoy en la escuela, soy un chamaquito de 13 años, le entrego mi corazón al Señor y entonces empiezo a sentarme derechito en el salón de clase, empiezo a respetar a la maestra, dejé de molestar como yo molestaba, ya no cortaba clase, comencé a subir mis notas, al punto que la maestra de mi salón hogar se dio cuenta y me preguntó, ¿estás transformado? Esto yo nunca lo había contado, pero eso fue algo que me ocurrió. Y yo le pude testificar que Dios había cambiado mi vida, que yo le entregué mi vida a Cristo y que por causa de eso pues estoy cambiando. Y ella me felicitó. No llegué a sacarle A, pero de D le subí a B y terminé con un promedio de B porque ya hacía las notas anteriores pues no me ayudaban mucho, pero logré llegar a la B. Y recuerdo que de ahí salí y entré a la vocacional de Mayagüez. 10, 11 y 12 me fui para Mayagüez y allí los maestros decían lo mismo y mis compañeros. Al punto que no sé a quién fue que yo le comenté que yo me crié en el caserío desde pequeño, en el caserío de Rincón. Pero como yo conocí al Señor, pues yo empecé a leer la Biblia, empecé a coger estudios bíblicos y era como entrar a la iglesia, estar en la catacumba e ir a todos los estudios bíblicos y no faltar a ningún culto. Era casi como ir a la universidad, en el sentido de que tú te educas, te pones culto, tu vocabulario cambia, comienzas a hablar palabras que, como dicen por ahí, de domingo, andas derechito y tu vocabulario comienza a cambiar. Yo pues me crié tirando piedras, robando trampas y cangrejos en el palmar de Rincón, haciendo mil cosas, diciendo malas palabras, cogiendo por allí. Mi vocabulario no era el más apropiado, yo no era muy culto. Pero cuando vine a los pies de Cristo, hasta eso cambió mi vida. Y entonces, en la vocacional me respetaban, porque yo los trataba bien y ellos me trataban bien. Entonces un día, no sé de qué estábamos hablando con el resto de mis compañeros y todos mis amigos en la vocacional eran de los caseríos de Mayagüez, del Hoover, del Concordia, de todo eso que estaban por allí. Y eran dueños de puntos de droga, o adictos, o usaban droga, eran bien mal hablados. Y eso era lo que estaban conmigo en la escuela, eso eran mis compañeros. Con eso era lo que yo hablaba, porque eso era lo que estaba ahí.
Pero ellos se creían que yo era de la urbanización. Ellos se creían que yo era hijo de un abogado o que yo era hijo de un doctor, porque yo hablaba diferente a ellos. Y en una, yo vengo y digo, sí, porque en el caserío donde yo vivo pasó lo mismo. Y ahí se hizo un silencio bien grande. Y todos se me quedaron mirando. Y me preguntan, ¿dónde tú vives? Yo, pues en el caserío. Y los miré azorados. Yo en el 22, segundo piso, al lado de Carmen la Negra. Allí que yo vivo. Embuste, me decían. Y yo, ¿cuál es el problema? Me dice, ¿tú vives en el caserío de verdad? Pues sí, yo soy del caserío de Rincón, del Santa Rosa. Y entonces me dice, yo, ¿por qué pasa? Me dice, que nosotros creíamos que tú eras un riquito. Pues ¿por qué tú hablas así tan? Yo dije, pues yo conocí a Cristo, yo leo la Biblia. Yo hablaba como ustedes, todo estrujado y con malas palabras, pero desde que yo conocí al Señor, mi vocabulario cambió. O sea, ahora soy un poquito más culto porque conozco más de la palabra y conozco de historia y un montón de cosas. O sea, yo conozco de esto. La palabra te transforma, Dios transforma tu vida, te cambia para bien y hace que aquellos que se percatan tienen temor de Dios. Dicen, verdaderamente hubo un cambio en esta persona. Y fue Dios. Fue Dios. Dios cambia tu vida. Dios es real y verdadero, hermano. Así que esta gente tenía el favor del pueblo. Sobrevino temor a toda persona. Y la gente encontraba que eso era tan bueno que se añadían. Dice, y Dios añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces la gente cuando ve, si tú ves algo que está bueno, algo que le hace bien a la gente, pues tú te vas a unir, te vas a unir. Y eso pasaba. Así que era una iglesia influyente, muy influyente en su alrededor, en su contorno, en todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Dije que iba a hablar de cómo vive una iglesia que influye en el mundo. Esa iglesia tenía un evangelio que predicaban. Y yo quisiera, si son tan amables, el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 19. 14, 19. Voy a leer un poquito más abajo. Dice del 19 al 23. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Este es el evangelio que la Biblia muestra. Este es el evangelio que muestra la palabra. Mira, hermano, Pablo había ido a una ciudad a predicar. Estaba yendo de ciudad en ciudad, predicando. Cuando está en esta ciudad, lo apedrean. Yo tengo una pedra que me dieron aquí. Tengo otra que me dieron acá. Y tengo dos jajas de cara, una aquí y otra por acá. Si me jas por cocote, usted va a ver un montón de marcas por la cabeza, porque así era yo, bien bueno. Pero no fue todas de un cantazo. Primero me dieron una. Hubo una ocasión que en una semana tenía 2 vendajes, porque la misma semana me jajaron la cabeza 2 veces. Pero a Pablo le cayeron a pedrar la misma vez todo el mundo. Fue tal las pedradas que le dieron que lo dejaron como muerto. Lo dejaron tirado y se fueron. Lo matamos a pedrar. Pero dice la palabra que los hermanos se acercaron y él se levantó. Y después que se levantó, él no salió corriendo y se fue y dejó el ministerio. Después que se levantó,
Él no dijo, chacho, servirle al Señor, esto es una chavienda. Mira lo que me pasa por servirle a Cristo. Yo predicando y en vez de Él protegerme, no me protegió el Señor y por poco me matan. Esa no fue su reacción. Él entendía que eso era parte del evangelio. El que quiera vivir piadosamente recibirá persecución. Y él le dice a los hermanos en el versículo 22 al final, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que él no se quita, él está predicando la palabra, le caen a pedra, lo dejan como muerto tirado en el piso, se levanta, va a ministrarle a los hermanos, les ministra, exhorta, consuela, le dice, hermano, metan mano, y luego de eso establece ancianos en la iglesia y luego sigue su trabajo ministrando la palabra. Es un evangelio sufrido, es un evangelio donde uno no se quita, es un evangelio que transforma vidas. Y eso era lo que él predicaba y lo que él enseñaba. Era una iglesia, hermano, la iglesia que influye, la iglesia influyente en el mundo. Es una iglesia que sabía lo que era padecer por la causa de Cristo. Me gustaba cuando hablábamos, ya cuando yo iba a dejar a Alvin, que íbamos hablando y él decía, hicimos lo que teníamos que hacer. Estamos esbaratados, cansados. Carmen con los tornillos salidos de sitio, yo con los ojos virados, todo es baratado, pero hicimos lo que teníamos que hacer. Y aquí, en momentos como esos, son los que se demuestra cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestras convicciones reales. Si yo estoy convencido de algo, aunque sufra, yo no me voy a quitar. Yo no me voy a quitar. Voy a continuar hacia adelante en este asunto. Pero hoy en día, hermano, se predica un evangelio muy cómodo, muy simple, muy sencillo. Un evangelio donde se le ofrecen villas y castillas a todo el mundo. Y en el primer problema, la gente se termina defraudado y se va. Y deja a Cristo porque me prometieron un Disney World en la iglesia. Y eso no es lo que Cristo prometió. Cristo te prometió la salvación. Murió en la cruz del Calvario para salvarte, para sanarte, para que tus pecados fueran perdonados. No es para que vivas en un Disney World, porque eso ahí no era donde vivía Pablo. Era un evangelio, o el evangelio de hoy debe ser como el de ayer. El evangelio que se ministra hoy, el evangelio que nosotros predicamos, debe ser un evangelio como el que predicaba Pablo, como el que predicó Cristo. Tiene que ser un evangelio que se llama al arrepentimiento a la gente. Un evangelio donde tú le dices a las personas, tú estás en pecado, vas para el infierno si sigues como vas, y Dios murió por ti para que tú seas salvo, así que ven a los pies de Cristo, arrepiéntete. Pero muchas veces se oye un evangelio donde no se le llama pecado a lo que es pecado. Se le pasa la mano, se le trata muy bien y con muchas cositas. Y ese no es el evangelio. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Ese es el evangelio que está en la palabra del Señor. A lo que es pecado se le llama pecado. No se le pasa la mano ni se le esconde. Ese es el evangelio que aparece en la palabra. Se denuncia el pecado personal, se denuncia el pecado social, como lo es el aborto, que estuvimos ayer bregando en ese asunto. Se denuncia el pecado espiritual y se denuncia el pecado eclesiástico. Y eso Jesús lo hizo. Cuando la iglesia no está haciendo lo que debe hacer y hace cosas que se supone que no haga, eso hay que denunciarlo. Cuando el gobierno hace lo que no se supone que haga, eso hay que denunciarlo. Eso es lo que Jesús hacía. Jesús aún a la iglesia, a los fariseos le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Y se mordían entre ellos porque se molestaban con lo que Jesús decía. Es un evangelio que abarca el espíritu, el alma y el cuerpo de la persona. Es un evangelio que va
es espiritual nada más o es para tu cuerpo nada más. Es un evangelio que abarca todo tu ser completo. Dios quiere salvarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere llevarte al cielo, Dios quiere que cambies tus malas actitudes, que trabaje con tu carácter. Todo eso Dios lo abarca. Es un evangelio completo, completo. El evangelio que se basa en darle mi vida a Dios, seguir a Dios y obedecer a Dios. Escuchen esto, es un evangelio que habla, que nos invita y se basa en que yo le entrego mi vida a Dios. De ahora en adelante lo voy a seguir y lo voy a obedecer. Le entrego mi vida, lo sigo, le obedezco. De eso se trata el evangelio. No es un evangelio suavecito, facilito. Es un evangelio donde hay que sufrir. Un evangelio duro y difícil. El evangelio que tiene a Cristo como su centro. No es un evangelio que tiene al ser humano como su centro. Ese es el evangelio que se predicaba. Y eso hizo que fueran influyentes en la sociedad, en la comunidad, en la gente que los rodeaba. Esa iglesia era una iglesia que la Biblia era parte de la vida de la iglesia. Era una iglesia donde el libro, no puedo decir era por encima de otros, sino el libro era parte de su vida, era parte de la iglesia. Aquí están los cimientos que la iglesia tiene que seguir, la palabra de Dios. No hay otro libro, no hay otro libro. En Hechos 17, versículo 11, dice la palabra, y estos, o sea, Pablo estaba en un lugar llamado Berea. Dice, y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, o sea, la Biblia, para ver si estas cosas eran así. O sea, eran gente de la palabra, del libro. Vamos a ver si lo que tú me estás diciendo pasa por el colador de la Biblia. Si pasa o no pasa. Eran gente de la palabra. La Biblia los ayudó a tener una fe verdadera, concisa, basada en fe, no en emociones, no en falsas doctrinas. Hermano, tristemente hay gente que persevera por emociones. Porque sienten una cosquillita. Porque, ay, me gustó el culto. Ay, porque me siento contento. Ay, porque es que esto es una alegría tan buena. Entonces, el día que no sientas la cosquillita, el día que la cosa no esté muy buena, el día que no sientas la emoción, se van. Porque su fe está basada en emociones. Y nuestra fe no puede estar basada en lo que tú sientas o dejes de sentir. Porque hoy sientes y mañana no. Nuestra fe debe estar fundada en Jesucristo y su palabra. Y su palabra, no en emociones. Por eso hay mucha gente que brinca de iglesia en iglesia y brinca de iglesia en iglesia porque están buscando emociones. Donde mejor me siento, donde, ay, es que allí el culto es más bueno. Allí, chacho, tremendo. Es que allí el aire acondicionado o qué sé yo, dan café antes del culto. Fíjate, una buena idea. Voy a ver si pongo una cafetera por allí. A veces uno llega medio dormido y se mete un trancazo de café. Pero lo que quiero decir es que a veces se pone la mirada en lo externo. Y no en la palabra. Basado en emociones y no en fe. Vive Dios para siempre. Tiene que ser la palabra del Señor. Era una iglesia que estaba comprometida económicamente con la obra de Dios. Dice la palabra en Hechos, capítulo 2, versículos 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. Había un compromiso económico con los hermanos, con la iglesia, con la congregación. Y dice que no había necesitados entre ellos,
por causa de que la gente hacía eso. Todo el mundo, había un amor, había una preocupación y la gente daba y vendían sus posesiones y la traían a los pies de los apóstoles. Hoy en día se pasa mucha necesidad en la iglesia, no porque no haya para dar, sino porque no dan. No dan. La Biblia es bien clara y nosotros enseñamos lo que dice la palabra. El diezmo ayuda a sostener la congregación. Y el diezmo es la base. La base. Y la ofrenda es lo que nosotros damos después de haber dado el diezmo. Nosotros no le ponemos un cuchillo en el cuello a nadie, pero eso es lo que dice la palabra. Y esto tiene que ver con tu relación con Dios, con tu compromiso con Dios y con la congregación donde tú estás. Y esta iglesia, Libro de los Hechos, era una iglesia que estaba comprometida con eso. Su compromiso iba más allá. Y ellos diezmaban. Y ellos, bueno, hermano, esto no era diezmo. Esto iba por encima del diezmo. Porque el diezmo sería, vendí la propiedad en 100,000 y el diezmo de 100,000 son 10, pues traían 10. Pero ellos estaban exagerados. Ellos dicen que traían el precio de lo vendido. Todo lo que me costó completo lo traían. Y eso está por encima de lo que es compromiso. Eso es mucho más allá. Mucho más allá. Eso es entrega total. Eso es entrega total. Vive Dios. La pregunta ante este punto es: ¿dónde nosotros invertimos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestro sacrificio? Dice la palabra: donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Donde tú inviertes, allí es que está tu corazón. Eso es lo que tú amas de verdad. Y esto es una parte de lo que la iglesia primitiva hacía. Y hago un pequeño resumen. Ellos proclamaban un evangelio verdadero. Un evangelio que para proclamarlo, lo sufrían. Segundo, la Biblia era parte de su vida. Era de donde ellos sacaban toda la enseñanza. Su fe estaba basada en lo que dice la palabra. Tercero, era una iglesia comprometida aún hasta su propia economía. Cuarto, una iglesia que funcionaba como un cuerpo. No como una organización, sino como un cuerpo. Dice la palabra en Hebreos, capítulo 6, versículos del 10 al 12. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios, o las promesas. La mejor forma de tú servirle a Dios es sirviéndole a la iglesia. A la iglesia. Mire, Luis no pudo venir hoy. Él se excusó. Él está cuidando a su mamá le tocó hoy cuidarla. Pero él vino en la semana con nosotros y nos ayudó a recortar el patio. Que por cierto nos quedó bonito, ¿verdad, hoy? Quedó bonito. Pero él vino solo después y hizo el trabajo del contador de agua que está allá atrás, y él puso los tubos y los pintó de amarillo y todo. Es una muestra de amor por Dios. Lo que tú haces por el cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando tú haces tu función como parte del cuerpo de Cristo, estás ayudando, estás bendiciendo al Señor. Funcionas como cuerpo. Quizás usted no sabe ligar cemento y bregar con la tubería, pero Él sabe y lo hizo. Pero quizás usted sabe un poquito de decoración y puede ayudarnos a decorar aquí. O quizás como la Paula que cocina y le queda brutal cuando cocina. Y entre 2 o 3 se juntan y sacamos fondos con la comida que se hace. ¿Ok? Quizás no sabes hacer una cosa, pero sí sabes hacer otra. Y eso que tú sabes lo pones al servicio de la iglesia. Como dice aquí,
que Dios no es injusto para olvidar lo que tú hagas por la iglesia. Dios no va a olvidar lo que tú haces por su iglesia, por su cuerpo. La iglesia por la cual Él murió en la cruz del Calvario, que le costó precio de sangre, que en la cruz lo crucificaron, lo bofetearon, le pusieron corona de espinas, que dejó todo lo que estaba en los cielos para venir a morir como hombre. Y más allá de hombre, hacerse maldito, porque el que moría en una cruz se consideraba maldito. Y Cristo murió en una cruz por amor a nosotros. Y una muestra de agradecimiento al sacrificio de Él es ayudar a la iglesia, que Él hizo todo eso, hermano, por la iglesia de Cristo. Así que todo lo que tú hagas en beneficio de la iglesia, estás formando parte del cuerpo de Cristo y le estás diciendo a Él: gracias por lo que hiciste por mí. Yo no puedo pagarte con lo que tú hiciste por mí, pero te lo voy a agradecer de esta manera. Y trabajamos para el Señor en el área que sea dentro de la congregación. Y eso hace que Dios no olvide la obra de amor que nosotros con ese trabajo mostramos hacia la iglesia y hacia Él. Y hacia Él. Vive Dios. Una iglesia que funciona como un cuerpo. Será el quinto. El sexto es una iglesia que está dirigida por el Espíritu Santo de Dios. En Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Era una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Deberíamos cambiarle el nombre al libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos, yo no sé si usted al principio del libro de los Hechos, si usted lee, la mía dice Hechos de los Apóstoles. Debería decir Hechos del Espíritu Santo, porque quien dirigía a la iglesia era el Espíritu Santo. Una iglesia que se dejaba dirigir por el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, buscamos dirección de Dios para toda nuestra vida. Le preguntamos al Señor: Señor, a los que son solteros aún, ¿con quién me casaré? ¿Con quién me casaré? Buscar dirección de Dios. ¿Qué voy a estudiar? Este trabajo, Señor, ¿es tuyo o no? ¿Debería aceptar este trabajo? Señor, ¿me muevo de donde estoy? ¿Sí o no? ¿Me voy para Estados Unidos? ¿Me quedo? ¿Busco confirmación? ¿En cuál ministerio yo voy a servir dentro de la iglesia? ¿Qué tú quieres de mí dentro de la congregación? Señor, vamos a salir a predicar. ¿Para cuál esquina vamos? Dirígenos, Señor, muéstranos. Señor, vamos a hacer tal cosa. Dirígenos, Señor. Ser dirigidos constantemente por el Espíritu Santo. Él tiene un plan y tenemos que ser parte de ese plan, del plan de Dios para nuestras vidas y para la iglesia. Así que es bien importante ser dirigido por el Espíritu Santo. Y por último y no menos importante, es una iglesia de oración. La iglesia primitiva era una iglesia de oración. En Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Cuando Dios quiere hacer algo, pone a su pueblo a orar. Y Dios siempre está haciendo algo. Tú quieres saber qué Dios está haciendo, ponte a orar. Queremos saber qué Dios está haciendo, pongámonos a orar. Porque cuando nos ponemos a orar, Dios nos ministra, Dios nos habla, Dios nos muestra, Dios responde y nos va a hablar y nos va a decir: mira, esto es lo que estoy haciendo y por aquí quiero que sigas. La oración es parte de la vida de la iglesia, es la espina dorsal de una congregación. Pero a veces cuando hay un culto de oración y el culto de oración dura 1 hora o más, de momento como que nos empiezan a doler las rodillas y en vez de orar nos ponemos a leer la Biblia. Y dejamos de orar para leer la Biblia. Ambas cosas son buenas, pero hay tiempo para orar y hay tiempo para leer la Biblia. Cuando es orar. Y cuando lees la Biblia, pues lees la Biblia. Y cuando hay que cantar, cantamos. Pero a veces sustituimos
el culto de oración por un culto de adoración. Y ambas cosas son importantes. Pero cuando es a orar. Y cuando es a cantar, pues es a cantar. La oración es sumamente importante y la iglesia primitiva se convirtió en una iglesia influyente porque era una iglesia de oración. La iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, influía en los demás porque predicaban un evangelio verdadero y si había que sufrir, se sufría. La iglesia primitiva o de los Hechos era una iglesia donde la Biblia, su fe, estaba basada en las escrituras, en el sacrificio de Jesucristo. No en emociones, no en un libro que leía, no en lo que dijo aquel, lo que dijo el otro, lo que dijo Dios en su palabra. Y eso hacía que fueran influyentes. Era una iglesia que estaba comprometida económicamente al punto de que los hermanos no tenían necesidades porque entre ellos se ayudaban y traían el precio de lo vendido. Era una iglesia que funcionaba como cuerpo porque cada cual ponía sus talentos y sus dones al servicio de la congregación. Y Dios jamás será injusto para olvidar eso. Era una iglesia que estaba dirigida por el Espíritu Santo y era una iglesia de oración. Hagamos eso. Metámonos con Dios de esa manera. Hágalo usted individualmente. Y usted verá cómo usted va a comenzar, si usted no está siendo influyente como cristiano en otras personas, comience a hacerlo. No se limite al culto, no se limite a las cuatro paredes. Sea influyente, que su vida con Dios haga que otros teman, que su vida con Dios haga que otros miren a Dios. Usted logre con su vida, con el milagro de Dios en la vida de usted haga que ocurran milagros en la vida de otras personas. La gente comenzará a mirar lo que usted tiene, como usted ha sido transformado, y van a querer eso. Y usted va a hacer que la gente lo siga. Y usted le va a decir, mire, a quien yo conocí se llama Jesús. Ven conmigo a la iglesia para que lo conozca y tengas esa experiencia que yo tuve, que Dios cambió mi vida. Probablemente tú eras un mal hablado, probablemente sabe Dios qué cosas hacías en el mundo y eso cambió. Y eso le va a llamar la atención a la gente. El mundo va a mirar hacia la iglesia en la medida en que nosotros somos influyentes hacia afuera. Concluyo leyendo Lamentaciones capítulo 3 versos 40 y 41, que dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Escudriñemos nuestro corazón. Cuán influyentes somos, cuán influyente tú eres. ¿Sabe tu vecino que tú eres cristiano? ¿Sabe tu amigo o tu amiga que tú eres cristiano? ¿Cómo influyes? ¿Cómo influyes en el mundo? ¿Cómo influimos? La iglesia primitiva vivía entregado, influyendo, y todo el mundo comenzó a tener temor. Y la gente comenzó a venir. La gente comenzó a respetar lo que estaba ocurriendo ahí. Reconocían, lo que está pasando allá adentro es bueno. Yo quiero eso. Seamos así, hermano. Seamos ese tipo de iglesia. Seamos ese tipo de cristianos influyentes. No de la secreta, no que la gente no sabe que tú eres cristiano. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Vive Dios. Bendito Jesús. ¿Y quién vive? Y a su nombre